Swing in London, en que yo participé porque llegué a Londres en el año 66, cuando estaba en plena efervescencia, cuando los Beatles eran un fenómeno mitológico. Y describo ahí su grandeza y caída. En el primero de los ensayos hay también un ensayo dedicado a la literatura de Corín Tellado, a la que yo llamo pornógrafa inocente. Hay también un capítulo dedicado a mi gato, que es el centro de nuestra casa, es casi un gato religioso, un gato egipcio, que se llama Offenbach. Creo que tenemos unas fotos por ahí de la casa y del gato, que en algún momento, no sé si las habrán visto o las verán nuestros espectadores. Se llama Offenbach. Offenbach. Y es un gato muy curioso, es un gato siamés que nos prestaron un día, es decir, una amiga nuestra había obtenido este gato como un regalo y ella venía a España y no podía traerlo porque hay unas leyes muy estrictas con respecto a la introducción de animales en Inglaterra, y decidió dejarlo con nosotros. Entonces, cuando ella regresó 2 semanas más tarde, se había dado cuenta de que el gato, que era muy joven, tenía apenas 2 meses, había encontrado a la familia que estaba destinado, y nosotros a nuestra vez habíamos encontrado el animal que iba a convertirse en el centro de nuestra casa. Y Offenbach es un gato muy curioso porque suele inclusive hacer bromas conmigo. Es decir, yo tengo una silla en la cual yo me siento a leer los periódicos después del almuerzo, y él siempre a esa hora se sube en la silla y me toma el puesto. Entonces yo hago como que lo saco de la silla violentamente, y entonces viene Miriam Gómez y me regaña a mí por portarme así con él, y él acepta muy de buen grado que nosotros hagamos esta especie de teatro con su posesión de la silla. ¿por qué cuando habla de su esposa, Guillermo, habla de Miriam Gómez, en vez de decir mi mujer o mi esposa? Porque ella tiene una entidad aparte de la mía, es decir, ella era una actriz conocida en Cuba, ella fue protagonista de la primera película hecha después de la Revolución, y siempre me acostumbré a llamarla por su nombre y su apellido. ¿Y ella cómo le llama a usted, Guillermo Cabrera? Guillermo, no, Guillermo solamente. Bien. ¿No ha habido hijos en este segundo matrimonio? No, ninguno, no. Me he dedicado a educar a mis hijas del primer matrimonio que están conmigo en Inglaterra. Y la vida en Londres no es como muy diferente de la vida tradicional de un cubano acostumbrado a la caricia del sol. Nosotros, especialmente Miriam Gómez y yo, le echamos mucho de menos al trópico. Y nos sentimos en Londres apesadumbrados por la cantidad de días grises y días nublados y días con lluvia que hay en Londres, no hablar del frío, que es húmedo y desagradable. Pero esto me permite a mí también un recogimiento que es muy bueno para trabajar. Es decir, cuando no hay la excusa del sol afuera brillando y que uno tiene deseos de salir y tomarlo un poco, yo me siento en esos días grises a escribir, y lo hago mucho mejor que lo hacía, por ejemplo, en Cuba, cuando yo perdí tanto tiempo con la política y con las mujeres. ¿Con las mujeres usted cree que fue perderlo también? Sí, en cierta forma, y precisamente este libro mío, esta próxima novela mía, que se llama Cuerpos Divinos, es tratar de describir esos años en que yo me dedicaba más bien a la persecución de las mujeres que a ejercer mi oficio literario. ¿Qué años eran esos? Ese es los años 1957, a partir del 57 hasta el año 61, cuando me casé definitivamente con Miriam Gómez, y cuando me hice un poco más serio. Ahí cerró usted la puerta a todas esas cosas que usted considera que eran pérdidas de tiempo. Sí, ahí comencé a abrir mi biblioteca y a cerrar la parte de mi vida erótica. Y creo que ha llegado el momento de que hablemos de este libro, que es un libro ciertamente... Bueno, todos los libros de Guillermo son libros originales, hay una personalidad literaria muy singular y muy profunda en Guillermo, pero yo creo que este es el más sorprendente de todos los libros. Hay que comenzar por explicarle al televidente el título, porque es un doble título. Se puede leer como Exorcismos de estilo o Exorcismos de estío. Es un libro de fragmentos, de parodias, de pequeños poemas, de palíndromos, de alteraciones del lenguaje, de juegos con el lenguaje, con la literatura, con las formas de la interrogación en ciertos tratados de perspectiva literaria. Hay inclusive una página para ser quemada viva. Y el libro está dedicado a una misteriosa Carolita C.C., que es sin embargo mi hija menor. ¿Por qué no nos lee alguna de las cosas del libro, Guillermo?
Bueno, estos son unos poemas que en realidad no construí yo, sino que son poemas tomados de poemas famosos, inclusive de un poema de San Juan de la Cruz, y de otros poemas ingleses. Por ejemplo, hay un fragmento que se llama Frase Famosa, frase y famosa escrito con PH, que dice: no hay frase famosa, ni última ni primera, que me levante el ánimo tanto como aquella en que puedo ver una I entre dos comas, así, pieles y pies, y, como era de esperar, así. Y soy feliz, soy feliz, soy feliz cuando veo unas comas y una I. Como botón de muestra es suficiente para que ustedes se hagan una idea de lo que son estos ejercicios, estos experimentos, estos exorcismos de estilo o de estío, según se quiera, o acaso de las dos maneras. Se deba pronunciar. O acaso se deba pronunciar. Y ahora estamos entonces en un momento en que Guillermo prepara una novela que me imagino que piensa que es una novela con una gran fuerza. Bueno, será un libro confesional, es decir, eso me ha llevado a que sea un libro bastante extenso. Tengo 500 páginas escritas y voy por la mitad del libro, así que pienso que es un libro mucho más voluminoso que mi primera novela. Y he tenido que interrumpirlo, lo interrumpí a fines de diciembre para comenzar a escribir otro guión de cine en enero, que ahora recién acabo de terminar de completar en Londres. ¿Cuántos guiones hasta hoy? Bueno, he escrito varios guiones. Escribí uno para Joseph Losey, basado sobre la novela Debajo del volcán, que no se ha hecho y parece que no se irá a hacer porque Losey ha perdido los derechos de la novela original. Hice un guión primero de una película que se llamaba Wonderwall, o La pared maravillosa, que era una especie de parodia de los años del swing in London, que tiene música de George Harrison, uno de los Beatles, pero que fue un fracaso la película porque fue lo peor que puede hacer una película cómica que no resultaba cómica, nadie se reía con ella. Y el guión, a mi juicio, fue traicionado por el director, que era un director novel. Luego después escribí una película, un guión llamado Vanishing Point en inglés. Que esa película se vio aquí con otro Se título. vio en España con, sí. Creo que se llamaba algo así como Punto Cero o Punto de Partida. En realidad el título que debía tener en español era Punto de Fuga. Esta película fue filmada en California, es decir, parte de ella en California, en los estados de Nevada, de Colorado, de Nuevo México. Y yo fui por primera vez, y creo que soy el primer escritor latinoamericano que va a Hollywood como escritor, y fue para mí una experiencia fascinante, es decir, yo me quedé desde ese día encantado con la ciudad de Los Ángeles, a pesar de que es una ciudad tan diferente a Londres, donde uno tiene que moverse con automóvil siempre, por las grandes distancias. Pero también me encontré con el viejo Hollywood, y allí tuve un encuentro con uno de los grandes mitos eróticos del siglo, es decir, con Mae West. Pude conocerla personalmente. Ella estaba en una especie de caravana dentro del estudio, y cuando me la presentaron yo le dije galantemente que había venido